Buenas tardes, amigos de Filmoteca Villaverde. Un día más, cuando son las 19:04 de hoy, sábado 6 de junio, con este ciclo de sesiones de cine online que, mientras no haya público, seguimos haciendo así, y que organiza la Unidad de Cultura Online Distrito Villaverde. Continuando con este ciclo de cine español y este subapartado que de alguna manera hemos denominado Fronteras del Documental, viene hoy la película Menese, dirigida por Remedios Malvarez. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Remedios, que ya la tenemos por ahí en la pantalla. Buenas tardes, Remedios. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, decir simplemente que Remedios Malvarez es sevillana, procede del mundo del audiovisual, directora de cine, que ya nos sorprendió hace 3 años con la película Alalá, un recorrido importante en festivales, y ahora nos llega con este retrato en torno a la vida, a la obra y al entorno del cantaor José Menese, uno de los cantaores más decisivos y populares de la segunda mitad del siglo XX. Para empezar, Remedios, pues un poco la pregunta obligada. ¿Qué fue lo que te llevó a abordar de esta manera en un documental que no es un documental típico, no es un biopic al uso, sino que es, bueno, pues una semblanza con todas sus luces y sombras del personaje, de José Menese? Tienes que desmutear, Remedios, porque no nos llega tu sonido. Perdona. Vale, es que se ha silenciado solo, disculparme. Nada, te recibimos perfectamente. Vale. Bueno, como bien has dicho, Miguel, la intención en todo momento no era hacer una biopic, no era hacer una biografía. Menese era un personaje que nos atraía como cantador por el mensaje de lo que cantó, lo que significaba, dentro del flamenco y lo que significó políticamente por su compromiso. Y quisimos profundizar un poco más, acercándonos al personaje, a ese lado humano que siempre hay en un artista que muchas veces no se ve. Perdona, Remedios, mira a ver si te puedes acercar un poquito más al micro, que te perdemos a veces. ¿Me escucha ahora? Ahora mejor, sí. Vale, perdona, disculpe. Como decía Miguel, la intención en todo momento era no hacer una biopic ni hacer una biografía al uso de lo que normalmente se hace, de los personajes. Menese era una figura que nos interesaba desde el punto de vista del flamenco, por lo que significó y por lo que aportó al flamenco, y también nos parecía un personaje muy interesante. A medida que empezamos a trabajar y a descubrir todo lo que había alrededor y la persona que había detrás, nos pareció que la historia era fascinante. Y esa era un poco la intención, ¿no? El hacer un trabajo de alguna manera como era el propio personaje, honesto, legal y por derecho. No hemos querido ocultar nada, no hemos querido deshacernos de nada que no nos pareciera importante y ha surgido lo que vais a ver, ¿no? Vale, pues si os parece, sin más, vamos a dar paso a la película y luego ya entraremos en todo tipo de detalles. Recordamos, como siempre, a los espectadores que pueden participar en el coloquio a través del hashtag Filmoteca Villaverde, o más cómodo, directamente a través de la línea de WhatsApp 722 83 43 96. 722 83 43 96. Podéis formular ahí vuestras preguntas a Remedios y este moderador se las transmitirá luego al terminar la proyección y ella nos contestará. Decir que para ver la película tenéis que pinchar en el enlace que veis justo debajo de la pantalla donde aparezco yo, y para cualquier problema técnico podéis utilizar esta línea de WhatsApp o el correo para preguntarlo. Vamos a pasar a la película y luego después nos vemos. De momento, Menese, dirigida por Remedios Malvarez,
en el año 2019. Muchas gracias y hasta ahora. Bueno, buenas tardes de nuevo, amigos de Filmoteca Villaverde. Esto era la película Menese, de Remedios Malvarez, documental sobre la vida y la obra de uno de los cantaores más decisivos del mundo del flamenco. José Menese, La Puebla de Cazalla, Sevilla, 1942-2016, nacido y fallecido allí. Ha sido con el paso de los años pues uno de los artífices de la música flamenca que más influencia ha tenido y sigue teniendo en las generaciones presentes. Para situar un poco al espectador, decir que la película de Remedios, firmada en el año 2019, la empezó a rodar después del fallecimiento del cantaor. Las imágenes en las que sale él, lógicamente, es un soporte de archivo que Remedios ha introducido, pero la película en su totalidad, según nos refirió ella, está escrita y rodada posteriormente a su fallecimiento. Son muchos los aspectos musicales, extramusicales, personales que sugiere el documental Remedios. Gracias ante todo por estar aquí, ya te lo hemos dicho al comienzo. Insistimos, gracias por tu película y por tu presencia. Y bueno, por empezar un poco comentando, cogiendo uno de los puntos, luego ya iremos viendo alguno más con detalle. En principio nos llama mucho la atención y nos gusta que el hilo conductor de la narración sea Encarnación Gil. Encarna, que estuvo a su lado durante 50 años, es un poco es quien vertebra la película. Fue, me imagino, que una decisión previamente meditada y calculada, y bueno, seguro que tú nos lo amplías un poquito mejor. Bueno, pues primero muchísimas gracias, es un placer el poder estar un rato con vosotros. Y con respecto a la pregunta, pues Encarna es el hilo conductor, como bien dices, es la persona que ha estado a su lado casi 50 años. Hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. En este caso yo me atrevería a decir que al lado de un gran hombre había una gran mujer. Y a medida que fuimos conociéndola y a medida que fue avanzando la escritura de la historia, nos dimos cuenta que Encarna era un personaje fundamental. Fundamental en su vida y fundamental en su vida y en su obra. Y es un personaje que va creciendo a lo largo de la película y llega un momento en el que casi es protagonista en la segunda parte o más allá de la película. A nosotros, como hemos dicho muchas veces, terminamos enamorados de Encarna todos, porque nos parece una persona tan especial, tan sensible y nos da tanto en la película que se convirtió en ese personaje secundario al final. Indudablemente, respetando al maestro, se convirtió en el personaje vivo principal de la película. Otro aspecto importante que salta a la vista nada más comenzar es la localización, las localizaciones que has elegido. Has rodado una gran parte, casi en su totalidad, la película en la Puebla de Cazalla, en ese entorno de la estepa sevillana, y das mucha importancia a tres espacios. Primero a esa comarca, ese espacio campestre, árido de la estepa de Sevilla. Luego todo el trazado urbanístico del pueblo, que ese Macondo, como decimos muchas veces, ese Macondo imaginario que reinventó Francisco Moreno Galván, y sobre todo con la ubicación de dos subespacios, el Café Central y la Casa de Encarna, que fue la casa donde vivió Menese, donde vivieron los dos durante más de 4 décadas y que estuvo diseñada también por Moreno Galván. Volviendo al comienzo, la importancia de la localización espacio-geográfica. Cuéntanos cómo fue esta elección. Los espacios eran muy importantes, ¿no? Sobre todo los espacios que íbamos a rodar, no los que teníamos ya de archivo.
Y la Puebla era ese lugar o ese Macondo de origen y de final. De alguna manera, este personaje se identificaba con esa tierra, con ese pueblo y con esa casa, ¿no? Y los espacios, yo creo que una vez que te acercas al personaje de Meneses eran ineludibles, no había otro. Su casa era un espacio, y es muy, muy particular, está diseñada por Francisco Moreno Galván, no es una casa al uso para nada, todos los espacios tienen unos rincones muy diferentes, y para él su casa de la Viña era su meta, ¿no? El Central era donde él empezó, donde él se dio a conocer como cantador, donde se conoció además con Moreno Galván y donde con el paso de los años volvió, ¿no? Recuperar ese ambiente de tertulia, de taberna flamenca, nos parecía muy importante. Y ya si te refieres a lo que es la estepa sevillana, el campo seco de Andalucía, esa parte está rodada además en esa época del año a propósito, ¿no? Era un poco el retrato de la ambientación que tratábamos de poner a donde él vivió, ¿no? Otro aspecto decisivo en la película es, además de Encarna, pues todos los personajes y las personas y artistas que en un entorno muy cercano a la vida de Meneses fueron quienes más le conocieron. Pepe Lamarca, Patricio Hidalgo, Pepe Cachas, Fernando Guerrero, el camarero, que dan una visión personal y artística muy interesante, junto a los comentarios ya más especializados de gentes más doctas en el flamenco, como Miguel Núñez, como Martín Martín, Antonio Carrión, Calixto Sánchez, etc. Háblanos de ese elenco que decidiste que tuviera un protagonismo especial en la película. Nosotros de alguna manera teníamos que retratar un personaje que ya no estaba, ¿no? Y no queríamos solamente valorarlo desde el punto de vista artístico, ¿no? Entonces queríamos también retratarlo desde el punto de vista humano. Por eso precisamente hay esos personajes, que algunos nos dan esa visión desde el punto de vista como artista y como cantador, pero sobre todo queríamos unirlo a esa amistad, esa unidad que tenía con la gente de ese pueblo y con la gente cercana. Entonces no queríamos separar esa vida personal o vida profesional de José, y por eso son esos personajes que ahí aparecen. Todos los que están ahí han tenido una estrechísima relación con él y nos iban a hacer una visión y un retrato de él muchísimo más completo. No queríamos hacer algo, como te decía al principio, no queríamos una biopic al uso y no queríamos hacer grandes biografías, para nada. Queríamos ir a esos detalles humanos que él tenía, que lo hacían mal. Relacionado además con este elenco, nos gusta mucho la elección de las tres cantaoras que tienen también un protagonismo parcial pero muy importante en el documental. Tanto Laura Vital como Rocío Márquez y como Rosario, la Tremendita, que curiosamente Laura Vital es un poco más afín, pues de hecho había colaborado con Meneses en De mis soledades vengo y en algún trabajo más, pero el caso de la Tremendita y de Rocío Márquez, que son dos cantaoras epigonales que se sitúan muy diferentes entre ellas dos y a la vez las dos muy diferentes de la escuela y de la estética de Meneses, pero que cobran una importancia. En fin, explícalo tú mejor, sí, que seguro que lo Bueno, eso es un poco una licencia creativa que nos hemos permitido, no era necesario, pero desde el punto de vista de la autoría de la película, al fin y al cabo un documental no deja de ser contar una realidad pero con una mirada. Nosotros queríamos poner en valor la obra del maestro y pensábamos, creemos que es muy actual. Ahora quizás por su mensaje y por lo que contribuyó al flamenco y por el contenido de sus letras nos parecía que su obra era muy vigente y muy actual. Esa manera de ponerlo en valor y de trasladarlos al hoy, queríamos ponerlo en voces de mujeres. ¿Por qué en voces de mujeres? No solo porque la autoría de la película sea de una mujer, sino por esa apuesta personal que te decía antes de decir o de proponer que las nuevas revolucionarias del flamenco, como fue José en su momento,
en este momento quizás sean mujeres, ¿no? Esa apuesta porque ya el toque se revolucionó, el baile también y el cante quizás se está revolucionando ahora y lo están llevando y abanderando mujeres. No queríamos que nadie cantara como José, porque eso es imposible, para eso está el artista. Lo que queríamos que las artistas lo hicieran suyo, que reinterpretaran esas letras desde su punto de vista, desde su capacidad creativa y desde el presente, y así ha sido. De hecho, ninguno de los temas reinterpretados del artista están cantados ni tocados por derecho. Están todos por otro tipo de instrumentos, ¿no? Y a mí me ha parecido una apuesta creativa muy interesante, muy divertida, lo he pasado muy bien, difícil de rodar porque está todo con sonido directo, pero nos parecía importante que las generaciones nuevas del flamenco conocieran esa obra y que vieran que tiene valor y tiene vigencia en este momento, ¿no? Sí, perfectamente. Y en ese sentido, y enlazando con esto, se nota en el documental tu procedencia y tu formación en el campo del audiovisual, del cortometraje y del documental específicamente, en función de los recursos narrativos que empleas, que utilizas el plano cenital, utilizas una cámara que está casi siempre en movimiento, salvo cuando requiere la intimidad, esa variedad de planos con los que afrontas cada escena. Te has volcado con vocación en el vertebrado de toda esta película, ¿no? Bueno, a nosotros nos gusta trabajar de una manera desde el cine, o sea, pensamos que el documental es un género de no ficción y es una película. Entonces trabajamos con los mismos medios que se trabaja dentro de lo que se puede, una ficción. Sí hay distintos tratamientos de la imagen y de la manera de rodar según el contenido, tú bien lo has dicho. No es lo mismo una entrevista en la que necesitamos mucha intimidad, mucha soledad, mucha quietud en las escenas, como un videoclip, como son los videoclips que están rodados de Rocío, de La Tremenda, que están rodados a muchas cámaras, con drones, con ingenieros de sonido, en fin, con todo un tinglado que es lo que te exige la ficción, ¿no? Entonces, creo que esa riqueza audiovisual es lo que al final engancha un poco al espectador, ¿no? Y hay que darlo todo en una película de ficción y en un documental también. Nos pregunta Alberto, un espectador, que cómo has conseguido aunar esa tradición con la modernidad. Te felicita por la película, le gusta muchísimo, le dan el sentido de lo que hemos hablado, la intervención de La Tremenda y de Rocío Márquez, pero bueno, que quiere que amplíes un poquito cómo las posibles contradicciones que han podido surgir y cómo ha resultado ese binomio entre tradición y evolución. Pues primero, muchas gracias. Y contestando un poco a tu pregunta, José fue un revolucionario en su momento, quizás además bastante incomprendido al principio, ¿no? O sea, cuando todo el mundo estaba cantando esas letras tradicionales y demás, él se atrevió o cantó lo que no había cantado nadie. O sea, en ese sentido él fue un revolucionario, no de la forma, porque siempre fue un purista, pero fue un revolucionario de la lírica del flamenco. Y fue bastante incomprendido al principio. Entonces ese sentido revolucionario de cambiar la lírica y ese sentido revolucionario de compromiso social y político que tenían sus letras, para mí lo hacía un cantador diferente y marcó una época. ¿Qué es lo que pensamos que ocurre? Que cuando llega un poco la modernidad política en España, o cuando llega la transición, deja de tener valor esa canción protesta y esa necesidad de reivindicar políticamente. Y Meneses quizás cayó, y su obra cayó un poco en el olvido, ¿no? Fue un poco la nostalgia. Se convirtió un poco en la nostalgia de los puristas, ¿no? El artista que fue. Y una de las cosas que nosotros queríamos poner en valor era la actualidad y la vigencia de lo que él hizo. Y con quién mejor que con la gente que está haciendo ahora cosas distintas. Gente que desde la tradición están ahora mismo con un compromiso en su arte, ¿no? Entonces, ya te decía que no era necesario, pero nos parecía que esa licencia creativa era una forma de poner la obra del maestro en valor y en la actualidad, ¿no? Pensábamos que íbamos a ser más criticados por los puristas,
Al principio tenía bastante miedo porque en ningún momento he querido tocar la obra de un maestro como José, en absoluto, al contrario, se ha hecho todo siempre desde el respeto, pero al final yo creo que lo han encajado bien, porque realmente su obra se respeta y no se toca, simplemente al contrario, ¿no? O por lo menos ese es el propósito, no sé si lo habremos conseguido, el de decir que su obra está viva y que su obra se puede seguir cantando y la pueden seguir cantando, por ejemplo, mujeres que nunca habían cantado esas piezas que salen en la película, ¿no? Sí, sobre todo esto viene a corroborar, como ya hemos comentado en algún coloquio, el hecho de que los considerados hoy clásicos, los clásicos del cante concretamente, en su tiempo fueron tachados de Claro. innovadores, de revolucionarios, y no llegaron a ser comprendidos hasta que el paso de los años, pues como todo, el paso del tiempo acaba Claro. poniendo las cosas en su sitio. La figura de Francisco Moreno Galván suscita la pregunta de siempre, dentro de ese binomio, que lo aclara muy bien Francisco en la película, perdona, no, lo aclara muy bien Patricio Hidalgo, pero nos gustaría tu opinión. El binomio Francisco Moreno Galván, José Menese. ¿Quién debe más a quién? ¿Francisco a Menese o Menese a Moreno Galván? Pues yo creo Seguramente que... no tiene respuesta a la No, pregunta, seguro. yo creo que lo dijo además incluso el propio maestro, ¿no? El propio José. Sin Francisco, Menese no sería Menese, y sin Menese, Francisco no hubiera sido Francisco, ¿no? O sea, me parece mágico, ¿no? A mí me parece ese binomio o esa unión o esa pareja artística me parece de una magia y una potencia brutal, ¿no? O sea, el enigmático es algo maravilloso, o sea, como un creador o un renacentista como era Francisco, un hombre dotado de muchísimas cualidades, decide hacer su obra y su obra es José Menese. Era el creador de sus letras, el creador de sus portadas, el que lo llevó a los circuitos artísticos e intelectuales, el que modeló un poco ese artista, el que lo dotó de sentido literario, porque sus letras son maravillosas, y de alguna manera se consumó esa obra con la voz tan impresionante, con la fuerza que tenía José. Quizás esas letras cantadas y de esa manera por otros artistas no hubieran sido lo mismo. Entonces ese matrimonio mágico a mí me parece que es increíble. O sea, no se ha dado en la historia del flamenco nunca ese binomio tan espectacular. Perfecto. No queremos terminar sin hacer una especie de rondó y volver al comienzo. Hemos comenzado con Encarnación Gil, y queríamos terminar también un poco con ella. Nos parece muy valiente tu postura, y sobre todo, bueno, pues que está muy conseguido el hecho de que Encarna haya participado y se haya vinculado en la película de esta manera. Y nos parece muy valiente la actitud de ella al contar al público explícitamente pues cosas que hasta ahora solamente se contaban en voz baja, y que forma parte pues de esas sombras también de la vida del artista. Ya te decía que a nosotros el papel de Encarna era fundamental. Con Encarna se retrata lo que era la mujer de un artista en aquella época. Con Encarna se retrata el amor incondicional, absolutamente, el respeto, la elegancia y sobre todo se retrata la sinceridad y la honestidad de una persona, porque el papel que hace Encarna, ya te digo, es de una intimidad brutal, ¿no? O sea, Encarna se desnudó con nosotros y, como bien dices, hay cosas que contó que no se contaban, ¿no? O que simplemente se sabían, pero en esa época no se hablaba. Y yo creo que Encarna, aunque en un principio era un poco reticente a aparecer en la película, porque me decía, yo siempre he estado detrás de José. Y digo, pero ahora es el momento de que estés por lo menos a su lado. Y a partir de ahí fue cuando empezó un poco nuestra relación más personal y aceptó de mucho gusto, de mucho grado el acompañarnos. Y con el Candán además hemos tenido anécdotas preciosas, porque cada vez que la película se ha presentado o hemos tenido la suerte de ganar algún premio importante, un par de veces hemos tenido que recoger premios en el Lope de Vega. Y la primera vez que fuimos a recoger un premio andaluz en el Lope de Vega,
un teatro muy simbólico de Sevilla. Es el teatro así más emblemático. Le pedí a Encarna que subiera con nosotros, ¿no? Y me decía Encarna, yo nunca he subido al escenario subía José. Y digo, sí, pero ahora vas a subir tú. Este es tu momento, te pido por favor que subas con nosotros. Y nosotros la hemos considerado nuestra protagonista viva de la película y con ella hemos hecho prácticamente toda la gira de la película entre España, en España, porque cuando íbamos a salir a Europa, pues el encierro nos ha llegado y nos han quedado Francia, Luxemburgo, Dinamarca y muchos países por visitar, que espero que podamos volver. Muy bien, pues muchas gracias, Remedios. Gracias a vosotros. No queremos terminar sin recordar a los seguidores de Filmoteca Villaverde que continúa este ciclo de cine español. Esta semana próxima no hay proyecciones, pero esperemos que enseguida podamos estar ya todos ante la pantalla grande y en la sala, en la butaca, pero mientras tanto pues seguimos con esas sesiones, con estos pases online, con las películas españolas y con sus autores en la medida de lo posible, presentándolas y debatiendo. Decir, como iba a anunciar, que la semana que viene no hay proyecciones, pero se reanuda el ciclo de cine español este próximo martes 16 con la película No sé decir adiós. Tendremos como invitado al director o al guionista o alguien relacionado con la película. En la página de Filmoteca Villaverde, la próxima semana, aparecerá ya todo especificado con este título y los siguientes. Remedios, muchísimas gracias de nuevo, gracias por la película, gracias por tu presencia y gracias a todos los amigos de Filmoteca Villaverde por estar aquí. Hasta el próximo día. Un saludo, hasta luego, chao.